Nuestro mundo parece patas arriba con tanta injusticia que se produce. Guerras, refugiados, hambruna, desigualdad, trabajo precario. El domingo, después de misa, Juan, Ana e Isabel hablan sobre lo mal que está todo. ¿Qué podemos hacer?, se preguntan. En ese momento, Ana dice: ¿no conocéis acaso la doctrina social de la Iglesia? El uno responde que no, y la otra que de lejos le suena. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? Pues es la enseñanza oficial de la Iglesia Católica para la construcción de un mundo mejor y más justo, cada vez más cercano al reino de Dios. Se fundamenta en un principio básico surgido del Evangelio: la dignidad de la persona. A partir de él se articulan otros tres principios: la solidaridad, el bien común y la subsidiariedad. El bien común da lugar al destino universal de los bienes y la subsidiariedad a la participación. Estos principios básicos están dirigidos hacia la vida social, para la que se propone una serie de valores: la verdad, la libertad y la justicia. Todo ello, razonado con el corazón y el cerebro, nos empujará a cada uno de nosotros a trabajar en la construcción de ese mundo nuevo. Así, mucha gente pequeña, haciendo cosas pequeñas, podremos cambiar el mundo al estilo de Jesús. Con este vídeo inauguramos el módulo básico sobre doctrina social de la Iglesia, un tema muy discutido dentro de la Iglesia y no siempre bien conocido. Por tanto, nos preguntaremos: ¿qué es la doctrina social de la Iglesia? Empecemos por el principio. Nosotros, cristianos católicos, no vivimos aislados en una burbuja. Tenemos familias, vecinos, compañeros de trabajo, pertenecemos a un barrio o a una ciudad, hemos nacido en un país determinado, etc. Y en cada uno de esos ámbitos se puede producir injusticias. La doctrina social de la Iglesia nace a partir del hecho de que nuestra fe católica se choca cada día contra las injusticias del mundo en que nos ha tocado vivir. Como sabes, las injusticias no son un invento reciente, han existido siempre, así que no tendría por qué sorprendernos que se produzcan. Lo que sin duda tiene que darnos un toque de atención es el hecho de que la injusticia haya ido introduciéndose poco a poco en las estructuras sociales, en nuestro modo de vida, y termine transmitiéndose de generación en generación. Desde el punto de vista de la injusticia, el objetivo último de las personas tiene que ser liberarse de ella, encontrar la libertad. Y la evangelización tiene que formar parte del proceso. Los dos aspectos están relacionados. Jesús nos envió allí donde hubiera sufrimiento para poner nuestro granito de arena y reducirlo o eliminarlo. Una fe en Jesús que no nos empuja a mirar el sufrimiento de los demás es una fe inventada por nosotros mismos, que nada tiene que ver con la de la Iglesia Católica. Cuando nuestra evangelización ignora los problemas sociales generados por las injusticias, es incompleta, porque se centra únicamente en la realidad espiritual de las personas, en el encuentro con Jesús al final de nuestros días que cada uno de nosotros afrontará individualmente. Así que no podemos quedarnos ahí, porque la función última de la evangelización tiene que ser liberar a las personas en todo lo que son, lo espiritual y lo no espiritual, lo individual y lo social. Jesús no habló únicamente de una manera nueva de vivir, lo individual, sino que también nos anunció un modo distinto de convivir, lo social. Y esta convivencia tiene que tener en cuenta necesariamente a los demás, sean quienes sean. Vivimos como hijos de Dios y convivimos como hermanos. Una conversión auténtica y profunda por el Evangelio no puede quedarse en uno de los dos niveles, individual o social, sino que tiene que abarcar a ambos. Cuando entendemos la evangelización desde el plano individual y social, vemos fácilmente cómo no podemos permanecer indiferentes ante las injusticias que los demás padecen. Y es tarea nuestra ir allí donde se producen para contribuir a la liberación de las personas. Por tanto, si tenemos en cuenta lo que venimos diciendo, la doctrina social de la Iglesia habla de una liberación que termina siendo evangelizadora y al mismo tiempo de una evangelización que tiene que ser liberadora. Si nos quedamos en el papel, podemos filosofar mucho al respecto y perdernos en frases intelectuales, navegando en círculos alrededor de los conceptos. La doctrina social de la Iglesia no es un pensamiento filosófico, aterriza con propuestas muy concretas para la vida de las personas y los católicos en particular. Es un error pensar que la doctrina social de la Iglesia es solo un conjunto de buenas ideas. Ahora bien, ¿dónde podemos encontrar la doctrina social de la Iglesia? En primer lugar, en el Catecismo de la Iglesia Católica. Entre los números 2419 y 2425 se explican ciertos conceptos básicos acerca de doctrina social.
Algunos documentos del magisterio, escritos por papas y obispos a lo largo de los últimos siglos, nos hablan acerca de la doctrina social de la Iglesia. Algunos ejemplos son los textos Rerum Novarum de su Santidad León XIII o Centesimus Annus del Papa Santo Juan Pablo II. En esos documentos van incluyendo algunas directrices y pistas para que la Iglesia cumpla mejor su función de llevar a la humanidad una evangelización liberadora en cada momento concreto de la historia. En tercer lugar, tenemos que saber que durante el pontificado de Juan Pablo II se recopiló toda la información que la Iglesia Católica había acumulado hasta el momento en un documento llamado Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Se trata de un texto muy largo y hay que tener cierto nivel de formación para poder entender algunos conceptos. Ahora bien, detalla en profundidad la posición de la Iglesia en relación a las cuestiones sociales. Por tanto, encontraremos aspectos de la doctrina social en 1. El Catecismo de la Iglesia Católica. 2. Los documentos del Magisterio. 3. El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Sin embargo, debes recordar que el mensaje de Jesús está vivo, es decir, que se actualiza cada día, y es por eso que la doctrina social de la Iglesia debe adaptarse constantemente a las circunstancias del mundo y las nuevas injusticias que surgen. La doctrina social de la Iglesia nos ayuda a conocer lo que nos dice el magisterio de la Iglesia acerca de las injusticias sociales y el modo en que los católicos debemos actuar sobre ellas. También nos permite tomar conciencia sobre si la Iglesia tiene o no tiene que hablar acerca de estos temas. Además, nos enriquece conocerla porque entendemos cuáles son nuestros compromisos y exigencias como miembros de la Iglesia Católica. Y por último, nos resultará más sencillo ser testigos de Jesús en la vida real y concreta de cada día. ¿Para qué sirve la doctrina social de la Iglesia? Como siempre que nos hacemos una pregunta, vamos a repasar algunas de las ideas que hemos comentado en vídeos anteriores. 1. El Dios de los católicos es el mismo Dios de Abraham y de Moisés, el que sacó al pueblo judío de la esclavitud en Egipto. Y es por eso que decimos que el Dios en quien confiamos nos quiere libres. 2. Cuando el pueblo judío comenzó a oprimir a sus hermanos y a imitar el comportamiento del faraón que les había esclavizado en el pasado, aparecen los profetas, como Isaías o Amós. Estos profetas denuncian las injusticias sociales que apartan a las personas de Dios. 3. Cuando en la Iglesia hablamos sobre temas sociales, no estamos metiéndonos en el terreno de la política. Nuestra actitud está siendo profética, porque trata de denunciar las injusticias que oprimen a quienes las sufren y que les impiden vivir lo que conocemos como reino de Dios. 4. Al denunciar públicamente que el sufrimiento injusto tiene que ser eliminado, estamos imitando a Jesús, que nos dejó dicho a lo que había venido, a devolver la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos. 5. No basta con denunciar de palabra, también nuestra vida tiene que reflejar ese desacuerdo con la injusticia. Nuestra fe nos llama a evangelizar, pero esa evangelización tiene que ser liberadora, y al mismo tiempo, la liberación de las personas que propongamos tiene que ser evangelizadora. Bien, teniendo claro este resumen, sería bueno que nos fijáramos en lo siguiente. La doctrina social de la Iglesia es doctrina, es decir, que se refiere a una enseñanza oficial. Es social, porque nos habla de algunas relaciones que se establecen entre las personas, como en el ámbito del trabajo, por ejemplo, donde uno es empleador y el otro empleado. Y es de la Iglesia. Quiere decir que la doctrina social de la Iglesia no expresa la opinión de una sola persona, sino que está resaltando cuestiones y dando pistas que todos los bautizados dentro de la Iglesia Católica tendrán que asumir. Los documentos que se publican los escriben los papas como sucesores de San Pedro o bien el resto de obispos en su calidad de pastores. Vamos a ver cuáles son las repercusiones de esto que venimos hablando. 1. La doctrina social de la Iglesia va dirigida a toda la comunidad cristiana y para ponerla en práctica ha de trabajar unida. Los sacerdotes y los laicos tienen que colaborar los unos con los otros para su puesta en práctica. 2. Procede del magisterio. Eso quiere decir que la doctrina social de la Iglesia está incorporada al resto de enseñanzas de la Iglesia Católica y ha de ponerse en práctica con igual pasión que las demás. 3. La fe y las costumbres de los laicos, sacerdotes y religiosos tienen que adaptarse para encajar con la doctrina social de la Iglesia. 4. La vida pastoral tiene que encajar y adaptar la doctrina social de la Iglesia a su ámbito concreto. No es lo mismo ponerla en práctica en una escuela que en el puesto de trabajo. Así que, conforme vamos avanzando en estas cuestiones, nos damos cuenta de que, en realidad,
no tiene sentido preguntarse para qué sirve la doctrina social de la Iglesia, porque forma parte de las enseñanzas de la Iglesia Católica, y sería lo mismo que preguntarse para qué sirve acompañar a un enfermo o cualquiera de los sacramentos. Nosotros los católicos tenemos el deber de conocer lo que la Iglesia de la que formamos parte dice al respecto de los diferentes aspectos de la vida, para poder trabajar nuestro yo interior y vivir nuestra fe cada día en mayor plenitud. Pero debemos llevar cuidado y no fragmentar la doctrina de la Iglesia. Hemos de permanecer con el corazón abierto, a pesar de que esa enseñanza choque con nuestra manera de vivir. Nos encontramos ante una oportunidad estupenda para acercarnos más a Dios. Hemos de trabajar nuestra coherencia cada día para no caer en la tentación de salir al mundo a defender únicamente los derechos de las personas con las que estamos de acuerdo. Nosotros, la Iglesia Católica, no somos un partido político ni una asociación de amigos. Somos seguidores de Jesús de Nazaret. Y eso significa que tenemos que estar al lado de los que sufren, tengan el color que tengan, profesen la fe que profesen o voten al partido que voten. Y eso es precisamente lo que viene a decirnos la doctrina social de la Iglesia. Vamos a exponer los principios y valores que se transmiten a lo largo de todos estos documentos que venimos nombrando una y otra vez. 1. La dignidad de la persona. Si la persona es creada a imagen y semejanza de Dios, no podemos permitir que sea sometida a situaciones que le arrebaten su dignidad, como la esclavitud, el trabajo precario, la prostitución forzosa, etc. 2. La persona es el sujeto de derechos y deberes. La doctrina social de la Iglesia no va dirigida a las plantas o al resto de animales, se dirige a las personas, y éstas tienen que conocer cuáles son sus compromisos y obligaciones para hacer realidad la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. 3. Es necesario hacer comunidad. Se tienen que fortalecer los vínculos entre las personas para una buena convivencia pacífica. 4. El bien común. Hace falta superar el individualismo y alcanzar el bien común. Reflexionamos sobre este aspecto en otro apartado del módulo para no confundirlo con la política. 5. La justicia debe ser igual para todos. En la doctrina social de la Iglesia se valora el modelo actual de justicia por si acaso no fuese el más adecuado para alcanzar la igualdad de cada ser humano. 6. Caridad y solidaridad. Si la Iglesia fuese una mesa, la caridad debe ser una de las 4 patas. Sin caridad, la Iglesia está incompleta.